El agua había desaparecido, pero el eco del diluvio aún resonaba en la memoria de la humanidad. De una sola familia, de 3 hermanos, Sem, Cam y Jafet, nacería el nuevo mundo. Esta es la tabla de las naciones: 70 nombres, 70 fundadores, 70 linajes que se dispersarían por la faz de la tierra para dar origen a todas las culturas, lenguas y civilizaciones de la antigüedad. El mandato de Dios de llenar la tierra comenzaba a cumplirse, pero cada familia forjaría su propio destino. Hacia las costas lejanas y las islas del norte y el oeste marcharon los hijos de Jafet: Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. De ellos surgieron las naciones marítimas, los pueblos de lo que hoy conocemos como Europa y Asia Menor. Navegantes y colonizadores que establecieron sus propias tierras, cada uno según su lengua y sus familias, expandiéndose por los vastos territorios gentiles. Hacia los desiertos abrasadores del sur y las tierras fértiles de África, descendieron los hijos de Cam: Cus, Misraim, que daría origen al poderoso imperio de Egipto, Fut y Canaán. Pero de la línea de Cam, de la sangre de Cus, surgió un nombre que cambiaría las reglas del mundo: Nimrod. Nimrod no fue un simple patriarca. La Escritura lo llama el primer poderoso en la tierra, un vigoroso cazador delante de Jehová. Mientras otros plantaban viñas y cuidaban rebaños, Nimrod empuñó las armas. Él no solo dominó a las bestias, comenzó a dominar a los hombres. En las extensas llanuras de Sinar, en la antigua Mesopotamia, Nimrod sentó las bases del primer gran imperio de la humanidad. Babel, Erec, Akkad y Calne fueron el comienzo de su reino. Su ambición no tuvo límites, extendiéndose hasta Asiria, donde edificó la imponente Nínive. De ser sobrevivientes en tiendas de campaña, la humanidad pasaba a construir ciudades amuralladas, ladrillos de fuego y orgullo humano. Y mientras Nimrod construía imperios en el este, los descendientes de Canaán se esparcieron por la tierra que, siglos después, sería escenario de guerras santas. Desde Sidón hasta Gaza, forjando las tribus de los jebuseos, los amorreos y los heteos. Pero del linaje más trascendental para la historia de la fe, fluía por las venas del primogénito, Sem. Sem no solo fue el hermano mayor, la Escritura lo corona como el padre de todos los hijos de Eber. De los lomos de Sem nacieron Elam, Asur, Arfaxad, Lud y Aram, poblando las tierras del Medio Oriente. Pero entre todos sus descendientes, resalta un eslabón fundamental: Eber. De Eber, bisnieto de Sem, nacería el término hebreo. Fue en su linaje donde se preservaría no solo la sangre elegida, sino la lengua sagrada. Eber fue el pilar de la identidad y el idioma hebreo, la lengua que cruzaría los milenios para registrar la voz misma del Creador. Y fue precisamente en los días del hijo de Eber, llamado Peleg, que la tierra fue dividida. Una separación física y territorial que marcaría un antes y un después en la historia del hombre. 70 naciones, 70 caminos trazados en el polvo de una tierra joven. La humanidad se había multiplicado, pero al levantar sus primeras metrópolis y coronar a sus primeros reyes guerreros, sus corazones comenzaron a alejarse del humilde altar de Noé. El escenario estaba listo para el mayor acto de rebelión colectiva que el mundo jamás había visto.